En ellos un día hubo vida, pero ahora solo habita el silencio. Son los pueblos fantasma de Zamora, lugares que el tiempo ha condenado al olvido, pero que mantienen entre las ruinas de lo que un día fueron hogares, un alma invisible que lucha por no desaparecer definitivamente. La sensación era como que había gente que te estaba viendo y estaba cerrando las puertas, las ventanas y te sentías como observado. Queda lo que estás viendo ahora, o sea, muy poco. Es como si hubiera caído aquí una bomba y hubiera destruido todo. La incertidumbre de saber quién lo construyó, por qué se construyó, había gente viviendo, qué se puede ver, por qué desapareció, por qué quedó abandonado. Estaba destinado a tener fecha de caducidad, porque claro, fue un pueblo construido para las obras. Y en el momento que las obras son barracones donde ellos dormían, y es lo que podemos ver. Se puede ver poco, están las casas derruidas, se pueden ver los cimientos, algunas paredes. Si miras ahí abajo podemos ver la presa de Salto de Castro y al lado, justo al lado pegado, el pueblo de Salto de Castro. El pueblo ya está abandonado, no hay nadie. Sin su ejército, Roma jamás habría sido un imperio. Primero sirvió para defender, después para conquistar y más tarde para controlar. Las míticas legiones romanas fueron una perfecta maquinaria de guerra que supuso el auge, pero también la condena de Roma. No solo alguien que puede matar, evidentemente, y que lucha por Roma, sino que también transmite el ideal de Roma hacia los pueblos que está conquistando. Por norma general, Roma conquista por la fuerza, por supuesto que sí, si no es la única forma de dominación que se conocía en la antigüedad. Su expansión no se entiende sin el ejército, un ejército bien entrenado, bien equipado, adiestrado y alimentado. Una legión romana necesitaba 16 millones de euros para sostenerse en campaña. La despoblación es una realidad que forma parte de nuestra cotidianidad. Un fenómeno demográfico que, fríamente interpretado, encuentra sus claves en la economía, la falta de natalidad o la carencia de servicios, pero que tras las cifras en negativo esconde mucho más. Castilla y León está salpicada de centenares de pueblos que forman ya parte del recuerdo y que en el mejor de los casos recuperan la vida que tuvieron en la memoria de quienes los habitaron o en las antiguas fotos en blanco y negro. En Zamora hay más de 500 pueblos agrupados en cerca de 250 municipios. La mitad de esas localidades tienen menos de 300 habitantes y una veintena no llega a la decena de almas. Están a punto de pasar a la lista de los conocidos como pueblos fantasma. ¿Tú cuántos pueblos abandonados en Zamora has podido catalogar? Pues aquí en Zamora unos 45, 50, de todo eso hablo en mi libro Pueblos Fantasmas de Zamora. ¿La gente participa de contar su pasado aunque ya no exista el pueblo? Sí, de hecho, gracias a que la gente mayor compartía conmigo esa sabiduría, ese conocimiento ancestral, gracias a la tradición oral de la gente mayor, yo he podido acceder a esa información, porque esa información ya no la puedes conseguir en libros ni en ningún lado, solo es una tradición oral de generación tras generación. ¿Y hay alguna zona en especial que reúna más pueblos fantasmas? Sí, concretamente la zona donde vivo yo, que es la zona de Sanabria y Carballeda. Y si me preguntas por qué, porque dadas las características del lugar, lugar de montañoso, un lugar en el que hay muchas poblaciones, pues entonces es lógico que muchos pueblos se fueran quedando abandonados. De hecho, hoy en día hay pueblos en Sanabria que apenas tienen 2, 3 habitantes. Esto es un proceso que continúa, un proceso degenerativo. Dentro de unos años, no dentro de muchos años, va a haber más pueblos abandonados. Durante más de 10 años, el investigador Jairo Prieto recorrió la provincia zamorana en busca de lo que quedaba de aquellos pueblos, que un día rebosaron de actividad, pero que de pronto vieron cómo el bullicio se transformaba en silencio. Un ejemplo de que una localidad es como cualquier ser vivo, nace, crece y un día irremediablemente muere. Él conoce mejor que nadie las cosas que ahora se ocultan tras la maleza o entre las sombras. Jairo, ¿cómo fue esta investigación que tú has realizado? Fue una investigación de campo. Un día cogí la libreta, un boli, y me fui por ahí, por mi comarca, recorriendo todos los pueblos, hablando con la gente y preguntándoles a ver si habían oído hablar a sus abuelos o a sus padres de algún pueblo desaparecido. ¿Qué atractivo puede tener un lugar muerto como este? La incertidumbre de saber quién lo construyó, por qué se construyó, había gente viviendo, qué se puede ver, por qué desapareció, por qué quedó abandonado, son muchas cosas. ¿Es fácil encontrar esa información?
¿Te ha costado? No es fácil, no hay información, no aparecen en los mapas, no aparecen en internet, entonces es un trabajo, como he dicho, de campo, de investigación, de ir hablando con la gente. Te dice que allí en la montaña hay un pueblo, o allí en el bosque, pero claro, cuando tú llegas no ves nada, porque ya no queda nada. Entonces, ¿cómo sabes dónde estaba emplazado el pueblo, el lugar exacto? Viendo dónde había restos del pueblo, de piedras, de tejas, de losas de los tejados, y entonces ibas descubriendo poco a poco la localización del pueblo. ¿Pensabas que ibas a llegar hasta donde has llegado? No, la verdad es que no, porque yo en un principio solo tenía pensado investigar la zona de la comarca de Sanabria y Carballeda, pero luego el tema me enganchó tanto que quería descubrir más y bueno, y me expandí a toda la provincia de Zamora. ¿Cuándo nace un pueblo? ¿Cuándo desaparece? Y lo más importante, ¿por qué? Pasear por lugares como este hace que las preguntas surjan solas. Un poblado no se hace solo con ladrillo o cemento. En él confluyen sensaciones, vínculos invisibles entre personas y sentimiento de arraigo y pertenencia a un lugar. Entonces, ¿por qué abandonarlo? ¿Qué poderosa razón obliga a que un lugar quede completamente olvidado? Jairo, ¿se sabe por qué desaparece un pueblo? ¿Por qué se abandona un hogar? Sí, sobre todo principalmente por el éxodo rural. A mediados del siglo XX la gente abandona los pueblos, se va a las ciudades a trabajar y bueno, los pueblos se quedan abandonados. Luego también la lejanía con otros núcleos de población. Muchos pueblos desaparecieron a causa de la peste. En el siglo XVIII asoló prácticamente toda Europa y entonces España no estuvo exenta de esas epidemias y entonces pues muchas poblaciones fueron afectadas y no solo eso, sino que la gente de los pueblos de alrededor miraban a esos pueblos con recelo. Eran pueblos que quedaban estigmatizados y entonces la gente rehuía de acercarse a ellos, la gente evitaba pasar por esos lugares, los tachaban como pueblos malditos. Otra de las causas, aquí en Zamora tenemos muchos embalses y otras de las causas pues fueron la construcción de los embalses, como el embalse de Ricoballo, que anegó también 4 pueblos. Aquí arriba también otro embalse anegó otros 2 pueblos, Santa Etera, Manzanal de Abajo. Imagínate que un pueblo que estaba en la montaña, alejado de los demás núcleos de población, eso creaba un aislamiento que con el tiempo, ese separatismo, hacía que ese pueblo quedara un poco aislado. Las comunicaciones eran complicadas con los otros pueblos. Muchos pueblos al final fueron quedándose deshabitados, fueron quedándose solitarios y cuando un pueblo queda abandonado, pues al final las casas las paredes se van agrietando, los tejados se van cayendo y al final el pueblo pues desaparece. Uno de esos pueblos se encuentra en el término municipal de la Granja de Moreruela, una localidad de vida fugaz que nació al calor de la riqueza del cereal en la tierra de Campos, pero que tan siquiera llegó a cumplir un siglo de existencia. Hoy, esta estación es la metáfora de aquel último tren que partió desde este mismo lugar y que no solamente se llevaba las últimas toneladas de harina, sino también el futuro de la tabla. Una estación. ¿Esto también es un despoblado? Sí, es un pueblo abandonado que surgió al amparo de la vía del tren y cuando el tren dejó de circular pues se quedó abandonado. Nos encontramos en el despoblado de La Tabla, en tierra de Campos, a 45 kilómetros de Zamora y a 10 kilómetros de las lagunas de Villafáfila. ¿Cuándo surge este lugar en medio de la nada? Surge sobre el siglo XX, al amparo de la estación, porque la gente con los pasos de los trenes hicieron silos para traer el grano, para llevar el grano con los trenes a Benavente, a León. A aquel poblado vemos la estación, los silos, los almacenes, los talleres de los trenes. Más allá vemos las casas del pueblo, la mayoría ya también abandonadas, derruidas. Sí que hay alguna casa en la que alguna familia tiene alguna propiedad. También podemos ver un depósito de agua muy curioso que tiene forma de figurat como la de los sumerios. Alrededor muchos palomares. Si era un lugar tan importante económicamente, ¿por qué de repente deja de vivir? Cuando los trenes dejaron de circular en el año 1984, pues entonces produjo un abandono. La gente que trabajaba para traer el grano aquí a los almacenes, pues perdió el trabajo y entonces la gente se tuvo que marchar porque ya no había trabajo. Entonces las familias se marcharon y el pueblo fue quedando poco a poco abandonado. Muy cerca de La Tabla y también en la tierra de Campos, otra localidad también se desangró, aunque lo hizo poco a poco. Justo en el borde de la Laguna Grande de Villafáfila, los vecinos de Otero de Sariegos se dedicaban a la producción de sal hace miles de años, y aunque a finales del siglo XIX eran más de 150 habitantes, en los años 60 el censo se quedó sin números que rellenar.
Jairo, ¿dónde se encuentra o dónde se encontraba Otero de Sariegos? Pues mira, Otero de Sariegos se encuentra en la comarca de Tierra de Campos, a 35 kilómetros de Zamora, al lado de las lagunas de Villafáfila. De hecho, el nombre de Sariegos viene de salineros, o sea, de las salinas de donde ellos sacaban la sal ahí en las lagunas de Villafáfila. La vida en este lugar era como la de todos los pueblos antiguamente, el trabajo en el campo, labrar la tierra, ganadería, queda lo que estás viendo ahora, o sea, muy poco. Es como si hubiera caído aquí una bomba y hubiera destruido todo. Está todo destruido, prácticamente todas las casas han caído. Lo que podemos ver solo son 3 o 4 casas en pie y algún palomar, alguna cuadra, la iglesia y bueno, y conejos por todos lados, que míralos, por ahí andan correteando. Eran casas de materiales poco resistentes, casas de adobe, de ladrillo, entonces se han venido abajo. Y como vemos, pues Otero de Sariegos puede ser el perfecto ejemplo de cómo un pueblo se va degradando poco a poco. Mira, allí tienes la casa que más o menos están bien conservadas. Luego aquí tienes algunas casas que, bueno, prácticamente solo queda el tejado. Y el pozo donde sacaban el agua, aquí, y poco más. Cuando tú viniste por última vez aquí, ¿ha cambiado mucho el pueblo? Pues la verdad es que sí, porque cuando yo vine ya hace unos años aquí había muchas más casas y se podían ver muchas más cosas, pero aquí ya no queda nada, algunos objetos por ahí viejos tirados, dentro de unos años no va a quedar nada. En el año 1852, Otero de Sariegos saltó a las páginas de la prensa nacional por el asesinato, sin resolver, de una viuda de 60 años. Curiosamente, 80 años después, de nuevo, la sangre hizo que el nombre de Otero volviera a la prensa. La iglesia de San Martín de Tours es la única testigo de aquellas truculentas historias. Un templo que a día de hoy es el que recuerda que un día, a orillas del arroyo del Salado, la vida brotó. La iglesia es lo único que ha sobrevivido en Otero de Sariegos. ¿Qué importancia tiene ahora? Pues mira, la importancia que tiene es que aún hoy en día se siguen celebrando romerías el 25 de abril y en noviembre y bueno, la gente sigue utilizando la iglesia. Aparte de la romería, ¿qué vida hay en Otero? Aparte de la romería y de la poca vida que tiene, los turistas que vienen aquí a ver las aves y las lagunas de Villafáfila, pues bueno, le dan un poco de vida a este desolado paraje. Es decir, que de un pueblo abandonado como Otero, lo único que queda es el lado más espiritual, ¿no? Sí, de hecho en mi libro Pueblos Fantasma de Zamora hago una reflexión al respecto. Las historias y los recuerdos que tienen las personas de los pueblos desaparecidos se han transmitido de generación en generación, manteniéndolos vivos e impidiendo que desaparezcan para siempre. El día que los ancianos y sus recuerdos se evaporen, lo harán también con ellos los pueblos desaparecidos y otras muchas historias y leyendas de un pasado del que ya solo queda el recuerdo. Porque al traer el recuerdo a algo que permanece olvidado y enterrado bajo toneladas de tierra, le damos vida. Mucho más enigmática se plantea la vida de Castrotorafe, un pueblo llamado a ser ciudad, pero que paradójicamente vio truncada su existencia. Y hoy, solo los restos de su castillo y de una ermita son las evidencias de que aquí, un día, existió algo muy importante. Una villa situada junto a la histórica Vía de la Plata y también junto al río Esla, y que por tanto debía de tener una importancia estratégica total. Hasta comienzos del siglo XX, Castrotorafe tuvo alcalde, pero ahora literalmente ha pasado a formar parte de la historia. Como tantos otros castillos, esta fortaleza parece un barco fantasma parado a la espera de nuevas batallas. A nuestra espalda un castillo, ¿también despoblado? Sí, era un pueblo fortaleza. Estamos en Tierra del Pan, a 30 kilómetros de Zamora, a 1 kilómetro de Fontanillas de Castro. Aquí tenemos el castillo de Castrotorafe, conocido como Zamora la Vieja. ¿Eso significa que fue un lugar de mucho poder? Sí, de hecho en el año 1129 Alfonso VII le concedió un fuero al pueblo fortaleza, similar al de la ciudad de Zamora. De hecho, tenía una jurisdicción muy extensa con varias localidades a su mando. A principios del siglo XIII su puente tuvo gran importancia, pues a doña Urraca le es concedido el derecho de portazgo, por el que se cobraba dinero por todos los productos que pasaban por el puente. Se podía comparar en importancia con la ciudad de Zamora. De hecho, tuvo una de las comunidades judías más importantes del reino. Se pueden ver trozos de muralla también, algunos de los torreones que ves por ahí, restos de un puente. Y bueno, es un sitio interesante. Lo recomiendo para toda aquella gente que quiera perderse un día y retroceder un poco al pasado y recordar un poco su historia, su tradición y conectar un poco con nuestro pasado. Venimos de aquí, nuestros orígenes surgieron aquí
Luego, cuando uno conoce su pasado, puede conocer su presente, incluso su futuro. Sí, muchas localidades desaparecieron precisamente por la falta de oportunidades, otras surgieron por lo contrario. Es el caso de este poblado. El desarrollismo vivido por España, los nuevos sectores económicos y la oportunidad de amasar una pequeña fortuna provocaron que surgieran pueblos obreros. Por ejemplo, La Engaña en Burgos surgió por la construcción de un túnel ferroviario y el poblado minero de Almaraz, nació al abrigo de las minas de estaño. ¿Cuándo surge este lugar? Pues mira, este lugar surge a principios del siglo pasado, cuando empresarios de Inglaterra y Alemania deciden venir aquí, establecerse aquí, para explotar las minas de estaño que hay aquí. En un principio, los trabajadores vivían ahí en el pueblo de Almaraz. Lo que pasa es que como les quedaba un poco lejos para venir todos los días, decidieron construir el pueblo este. Son barracones donde ellos dormían y es lo que podemos ver. Se puede ver poco, están las casas derruidas, se pueden ver los cimientos, algunas paredes, pero bueno, era un pueblo que podía albergar 100 o 200 personas y que podía tener también alguna cantina. Los mineros eran devotos porque tenían que creer en algo, porque era un trabajo el suyo arriesgado, ¿no? Se arriesgaban todos los días la vida. Podría tener entonces alguna pequeña capilla, sí. ¿Cómo era el acceso hasta este lugar? Como puedes ver, hicieron murallas de piedra, paredes de piedra para nivelar el terreno y que pudieran pasar los carros por aquí para traer materiales, herramientas, los propios trabajadores. Actualmente podemos acceder también por este camino que parte de Almaraz de Duero, que está a unos 5 kilómetros más o menos. Que además tiene un nombre especial que es Cascada de la Pila. Sí, Cascada de las Pilas. Son 3 cascadas que están un poquito más allá del pueblo, una encima de otra, y al lado, justo al lado, hay un pozo de excavación que atraviesa la montaña y que lleva al otro lado. ¿Por qué entonces se ha quedado como lo vemos ahora? La mina dejó de producir estaño y luego también es unido a la fiebre del estaño. En invierno, con las bajas temperaturas, el estaño se enfermaba, le llamaban la fiebre del estaño, que se hacía polvo. Los mineros aspiraban ese polvo y enfermaban y poco a poco se fue abandonando la mina. Tiempo después creo que los pastores venían aquí y lo utilizaban como cuadras, pero vamos, lejos de eso no se ha vuelto a habitar más. Es decir, que no llegó a durar 100 años, tenía fecha de caducidad. Tú ten en cuenta que fue construido para las minas y en el momento que había trabajo pues el pueblo estaba en pie, pero una vez que el trabajo se acabó, pues como tú dices, es un pueblo que fue condenado al abandono. Actualmente la localidad de Almaraz de Duero cuenta con poco más de 400 habitantes. Según el Anuario del Comercio de la Industria, en 1883 vivían 883 personas. La minería fue la que se encargó de atraer hasta este lugar a personas dispuestas a trabajar. La compraventa de las minas era muy habitual, tal y como se recoge en esta página de la Correspondencia de España, publicada en 1874. Si la existencia de Almaraz se debe a la necesidad de explotar minas, justo en la frontera con Portugal, en la comarca de Alcañices, está el que podría ser el pueblo fantasma más espectacular de la comunidad. Conocido como Salto de Castro, es el testimonio en piedra del ingente trabajo desarrollado a lo largo y ancho de España a partir de los años 40 del siglo XX, con el objetivo de la construcción de pantanos y presas. Una completa ciudad dotada de todos los servicios y que no fue abandonada hasta finales de los años 80. Jairo, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues mira, estamos en la comarca de Aliste, a 53 kilómetros de Zamora, en la ribera del río Duero, para que la gente se ubique muy cerca de Castro Alcañices, de Fonfría y de Pino del Oro. Si miras ahí abajo podemos ver la presa de Salto de Castro y al lado, justo al lado pegado, el pueblo de Salto de Castro. Pueblo que ya no existe. El pueblo ya está abandonado, no hay nadie, sí que hubo gente viviendo. Se construyó en el año 1948 y se construyó pues para las familias de los trabajadores del embalse, que estuvieron ahí un tiempo trabajando y ya cuando modernizaron las instalaciones y pusieron radiocontrol, se tuvieron que marchar y entonces pues desalojaron el pueblo y el pueblo pues ha quedado desabandonado. ¿Es normal que cerca de grandes infraestructuras se colocaran pueblos, se crearan pueblos? Tú ten en cuenta que si la gente tenía que venir a trabajar de los pueblos de alrededor o de Zamora, pues entonces era normal que construyeran un pueblo lo más cerca posible del trabajo, para no tener que recorrer tantos kilómetros. ¿Es normal que una presa dé lugar a un despoblado?
Sí, sin ir más lejos, un poco más arriba del río Duero, en el embalse de Ricobayo, anegó 4 pueblos: La Pueblica, Los Acinos, San Pedro la Nave y San Vicente del Barco. Yo este pueblo en concreto lo descubrí por internet, porque en internet hay mucha información, porque bueno, pues un pueblo reciente, un pueblo de mediados de siglo y que hasta hace poco estuvo habitado. Acceder a él es muy sencillo, o sea, solo tienes que coger la carretera de Zamora y lo tienes aquí al lado. ¿Merece la pena visitar este lugar? Sí, sí, por supuesto. Además puedes ver cómo era realmente el pueblo, puedes entrar en las casas. Si quieres vamos y lo vemos. ¿Vamos? Vamos. Un escenario apocalíptico en el que una hecatombe de proporciones bíblicas acabó con la vida. Parece como si los habitantes de Salto de Castro se hubieran esfumado, tal y como hicieron los betones hace miles de años en este mismo lugar. ¿Pero por qué huir de un lugar óptimo para la vida? ¿Qué explica que Salto de Castro apenas sobreviviera medio siglo? Jairo, ahora mismo ¿dónde nos encontramos dentro de este pueblo fantasma? Estamos en la plaza principal y esta es la iglesia de Salto de Castro, y esto que vemos aquí, esto es el hotel. Además es un hotel muy grande porque, como ves, tiene 3 plantas, tiene una recepción, tiene una chimenea, tiene un montón de habitaciones, o sea que era un pueblo muy grande. Es decir, que no era un pueblo de usar y tirar, sino que era un pueblo concebido para quedarse. Sí, pero estaba destinado a tener fecha de caducidad, porque claro, fue un pueblo construido para las obras. Y en el momento que las obras terminaron, pues la gente abandonó el pueblo y el pueblo se quedó abandonado. ¿Cuándo definitivamente se produce ese cierre? Pues fue en el año 1989, cuando pusieron controles remotos aquí en la presa de Salto Castro, que está aquí más abajo. Los trabajadores, pues nada, se tuvieron que marchar con las familias y el pueblo quedó abandonado. ¿No ha existido una posible repoblación de este lugar? Sí que se ha intentado, ha venido gente para intentar vivir aquí, ocupas, hippies. Es probable que cuando vengas te encuentres a alguien por aquí. Ya ves que la gente, los maleantes lo han destrozado todo y aquí pues queda lo que ves, lo demás está todo destrozado. ¿Son lugares tan especiales como parecen estos pueblos abandonados o son cemento tirado en medio de la nada? Claro que son especiales. Yo cuando llegué aquí la primera vez había viento y recuerdo que las ventanas y las puertas estaban golpeando, hacía mucho ruido y la sensación era como que había gente que te estaba viendo y estaba cerrando las puertas, las ventanas y te sentías como observado. Parecía un pueblo fantasma, ¿no? Entonces de ahí me vino la idea para el título del libro, de pueblos fantasmas, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces parecen, perdidos. ¿Dan para imaginar estos lugares? ¿Sugestionan? Y tanto. De hecho he escrito una novela que gira en torno a un pueblo desaparecido que hay en el lago de Sanabria. La gente puede buscar la información en internet o también buscar mi página web de Pueblos Fantasma de Zamora o mi página escritor, Jairo P. Fernández, escritor. Y sí queda para imaginar, y tanto. Pasear por eso es como dotarles otra vez de vida, ¿no? Claro, porque este pueblo, porque bueno, tú puedes ir a internet y puedes buscarlo en internet y vas a ver muchas fotos, mucha información, pero hay otros muchos pueblos que no hay nada, ni aparecen en los mapas, ni en ningún lado. A no ser alguien loco como yo, que se ponga ahí por ahí a patear el monte y a investigar estos pueblos, es muy difícil que des con ellos. Entonces, cuando tú vienes aquí y hablas de ellos, pues de alguna forma los estás reviviendo. Si quieres, vamos y te enseño la iglesia y algunas cosas interesantes. Sí. Mira, esta es la iglesia de Salto de Castro. Como puedes ver, pues los maleantes la han profanado. Mira las pintadas que han hecho, totalmente profanada, ¿no? Pero es una iglesia muy curiosa y además, como puedes ver, está muy bien construida, con piedra de cantería, muy bien labrada. Puedes ver el arco, un arco de piedra, el altar de mármol, los vitrales, las vidrieras de colores, pero que las han destrozado a pedradas, cantiagos de madera, el coro de madera también, o sea, todo de primera calidad. No era una iglesia de usar y tirar, era una iglesia para establecerse aquí, para la gente las familias que están viviendo aquí. ¿Qué otras partes del pueblo se pueden contemplar? Hay muchas cosas para ver, porque era un pueblo muy grande y tenían campo de fútbol, tenía frontón, campo de tenis, de baloncesto, parques, cuartel de la Guardia Civil, el hotel que vimos antes. O sea, es que tenía de todo para cubrir todas las necesidades de muchísima gente. Las casas, las viviendas, aquí arriba, los adosados, los chalés. ¿Es fácil encontrar pueblos abandonados que se conserven más o menos como Salto de Castro? Así, a este nivel, no. Salto de Castro es una excepción porque fue un pueblo construido para los obreros de la presa. Por ejemplo, Otero de Sariegos, La Tabla, Castro Torafe y algún otro pueblo más sí que se pueden hoy visitar y contemplar. Pero la mayoría de muchos pueblos ya están desaparecidos y no queda nada. Para algunos, estos lugares sirven de inspiración.
Para otros, formaron parte de su vida. Y hay quien ve en ellos un motivo para reflexionar en la vida que no está. Lugares como Almaraz, Otero, La Tabla o Salto de Castro siguen irradiando el magnetismo de las cosas que no se comprenden a simple vista. Una fascinación con la que se resisten a verse abandonados definitivamente. ¿Cómo de importante fue el ejército romano? Para llegar a ser lo que fue el ejército romano, que es ya el ejército profesional del siglo I, Roma tuvo que pasar por diferentes fases o reformas. La reforma de Servio Tulio, penúltimo rey de Roma, y ya con Furius Camillus el ejército empieza a formarse, va a ser el precedente de lo que va a ser la tercera reforma con Mario. El ejército romano sufre numerosísimas derrotas antes de ser el ejército profesional que conocemos ahora. Para que os hagáis una idea, durante las guerras púnicas sufre 4 derrotas seguidas contra Aníbal hacia el siglo III a.C. El ejército profesional romano durante el siglo I después de Cristo, es decir, durante el Principado, se compone básicamente de 60 legiones en todo el imperio, es decir, cerca de 500.000 de soldados. Para la época es una auténtica salvajada. Entonces el ejército romano cuenta con 500.000 de soldados en la época de Augusto, los cuales hace una leva, es decir, los recluta y luego los licencia. Y queda en total el imperio romano con cerca de unas 28 legiones. ¿Cómo de importante fue ese ejército para la expansión? ¿Se entendería el Imperio Romano sin el ejército? No, en absoluto. Simplemente hablan de economía, política, pero no de lo militar, que es verdaderamente la base esencial del Imperio Romano. Su expansión no se entiende sin el ejército. Un ejército bien entrenado, bien equipado, adiestrado y alimentado, fundamental para tener los éxitos que tiene a lo largo de casi 1000 años. ¿Qué funciones tan importantes tenía que cumplir? Primeramente es un ejército de defensa, defiende el imperio, a los territorios en los que vive la población romana. Segundo, es un ejército de conquista y pacificación. Y una vez eso pacificado, se dedica a otras labores, realización de obras públicas, vías, calzadas, acueductos, puentes. ¿Es cierto que el ejército romano llegó a tener presencia desde la península ibérica hasta Egipto? Llegó incluso hasta Asia Menor. Julio César tenía pensado conquistar el Imperio Parto, la zona de Turquía más allá, pero bueno, fue asesinado y esa campaña quedó para su predecesor, pero nunca se llegó a expandir más de la zona de Asia Menor. ¿El ejército romano debía de ser temido o debía de ser respetado? Ambas cosas, es decir, el ejército romano tiene presencia en todo el imperio, funcionan como administradores y deben ser respetados, pero principalmente deben ser temidos por las poblaciones locales. Eso lleva muchos años con lo que se llama la romanización o la Pax Romana, que va a empezar el emperador Augusto. El ejército romano evolucionó fundamentalmente para cumplir 2 misiones. La primera, conquistar nuevos territorios, y la segunda, asegurar los ya conquistados. 2 misiones que, aunque lógicas, eran extremadamente complejas. Primero, por la necesidad de tener hombres disponibles y segundo, por la obligación de cubrir un territorio exagerado. ¿Quiénes eran los engranajes de esa máquina? ¿Cómo se entraba a formar parte de uno de los mejores ejércitos de la historia? Ángel, ¿quiénes formaban parte del ejército romano? El ejército romano, como lo conocemos hoy en día, fue algo en constante evolución, porque estamos hablando de más de 1200 años de historia. Era importante que tuvieran una presencia física más o menos importante. Estaba prohibido que asesinos fueran parte de la legión. Lo primero que es importante era que la persona que formara parte de la legión como legionario fuera ciudadano romano. Por ejemplo, un esclavo tampoco podía ser legionario. Había gente que evidentemente entraba por conocer mundo, pero sobre todo lo importante era una perspectiva de futuro. 25 años después tú podías tener un estipendio, un salario, acceder a un premio en el licenciamiento, podía ser una parte de dinero en metálico, pero sobre todo lotes de tierra. Y eso dio lugar a que poco a poco fueran surgiendo estas colonias de veteranos, ciudades como Mérida, ciudades como Astorga, ciudades como la propia León, Zaragoza. Existían también tropas auxiliares de ciudadanos no romanos que se alistaban a la legión
para que a su licenciamiento, después de 25 años, pudieran alcanzar la ciudadanía romana. Tenían que pasar diferentes pruebas hasta que llegaran a convertirse en legionarios. Era muy importante el espíritu de equipo, entrenamiento legionario, se formaran como personas, pero sobre todo se formaran dentro de una unidad, lo que nosotros conocemos como el contubernio, una reunión de 8 personas, la unidad principal de la Legión Imperial Romana y que convivían todos los días. Es decir, que el ejército romano no era una profesión, sino que se convertía en un modo de vida completo. Correcto. Empezaba siendo una profesión, pero poco a poco estrechaba unos lazos de sangre y unos lazos de convivencia que hacían que incluso cuando otro legionario caía, el legionario destinaba parte de sus fondos a un fondo común para pagar el entierro de los otros legionarios. Estás hablando del ejército voluntario. Cuando era obligatorio, ¿cómo funcionaba? ¿Era como una mili? El ejército obligatorio no se dio de una forma permanente. Surge a partir de las grandes crisis. A raíz de que en Carnas mueren 60.000 personas, se emplean las levas obligatorias. Lo mismo con Arausio, que 80.000 personas caían a manos de los germanos. El ejército profesional surge precisamente a raíz de Arausio por Cayo Mario. Crea lo que conocemos hoy en día como el ejército romano de legionarios que cobran un salario, los equipa el Estado romano y que poco a poco conquistan todos los territorios que conforman el Imperio Romano. ¿Con qué les equipa? Tenemos aquí parte de ese equipamiento. El equipamiento normal partiría de, evidentemente, del scutum, que es el arma defensiva, pero sobre todo parte de esto, es su equipo que llevaban todos los días haciendo recorridos normalmente de 30 kilómetros al día en unas 5 o 6 horas. Llevan desde los cacillos y los pocillos para beber, un locus, donde llevaban su indumentaria personal, un sagún para cubrirse. Merecía la pena. Está la parte, digamos, de honor a la hora de conseguir una jubilación. Se sentían verdaderamente orgullosos de ser legionarios. Y luego el estipendium, el dinero puro y duro. Está constatado que en tiempos de Julio César un legionario romano cobraba 225 denarios. Al cambio actual son 1.200 euros. Era una barbaridad de dinero. Había gente como los Primus Pilus, el centurión jefe de la legión, que llegaba a cobrar 300.000 euros al año, evidentemente jugándose la vida. Yo creo que merece la pena. Llega hasta el caso de que hay veces que en un momento determinado, cuando hay ciertos castigos, que por ejemplo podían llegar a la decimatio, a diezmar las legiones, había gente que para que en un momento determinado otros compañeros no pudieran o no fueran castigados, se presentaban voluntarios a ser diezmados. O sea, imagínate hasta qué punto llega a ser un espíritu de cuerpo el que tenían las legiones romanas. Los miembros de la Asociación Cuarto Legio Macedónica no solamente se dedican a la recreación histórica. Buena parte de sus miembros se han encargado de investigar, documentar y profundizar en las formas, técnicas e historia de aquel ejército concebido para agrandar a Roma. De Roma prácticamente sabemos todo, monumentos, costumbres, emperadores, pero del ejército romano es fácil encontrar cosas. Es relativamente fácil, pero hay que investigar mucho, hay que leer sobre todo. En las fuentes que nos basamos principalmente los recreadores, fuentes tanto literarias, las historias que dejan los antiguos historiadores como Plinio el Viejo, también estelas, monumentos funerarios, que es donde sacamos principalmente nuestras vestimentas, cómo la llevaban, y principalmente también en la arqueología. La recreación histórica no se entendería sin la arqueología, todo lo que sale somos nosotros los que lo recreamos y reinterpretamos para saber realmente cómo funcionaba lo que llevaban en esa época. La legión y los legionarios romanos forman parte de uno de esos mitos que parece que nunca existieron. En Castilla y León hubo presencia de legionarios. En Castilla y León hubo mucha presencia de legionarios, sobre todo en el siglo I a.C., a finales. La conquista de Hispania está llegando a su fin, pero hay una zona de estures cántabros que resiste enormemente al invasor. Entonces tiene que venir el mismo emperador Augusto, también por una forma de propaganda hacia él, una victoria fácil relativamente, para ganarse el favor del pueblo romano. Y es aquí en Hispania, en la zona de Castilla y León, donde se van a acumular unas 7 legiones, más de 35.000 soldados preromanos, para derrotar a unos bárbaros como son los cántabros y los astures. Es decir, que su presencia fue muy importante para el devenir de la península. De las 7 legiones que te comento que había, tan solo quedaron 3, el resto se fueron al Limes o fueron relevadas. La cuarta macedónica quedó en Herrera de Pisuerga, en Palencia, la 10ª Gémina
quedó en Astorga, y la Sexta Vitris, donde nos encontramos ahora mismo, que es en la antigua ciudad de León, el Legio. ¿Sabía el ejército adaptarse a tan vasto territorio? Sí, por supuesto, si no sería imposible la conquista de tan vasto imperio. Contaban también con sus auxiliares. Sus auxiliares son básicos para la conquista de territorios y la pacificación del imperio. ¿Quiénes eran estos auxiliares? Arqueros asirios del imperio sirio, que son sometidos, tracios de la Tracia, recrean todo lo que lleva el soldado romano que no quiere, se lo quedan ellos, porque obviamente su sueldo no es el mismo que de un legionario. Es decir, que los auxiliares serían como el ejército del lugar que invadían. Eso es, ante el innumerable imperio romano necesitaban levas, gente que reclutar, y la sacaban de esos territorios. Recompensas por ganar, premios cuando se retiraban. ¿Cómo se conseguía que ese ejército no se convirtiera en un ejército de mercenarios? Eso fue una de las principales caídas de la República Romana. Cuando el ejército es profesional, está pagado, al final se da a aquel al que le paga, que generalmente son los cónsules o generales, como César, Pompeyo, y va a ser lo que termine, desgraciadamente, con la República Romana y el inicio del Principado bajo Augusto. El soldado romano es un soldado siempre recompensado hasta el siglo III. El siglo III es la que llamamos la crisis del siglo III, que es cuando el imperio empieza a tener una crisis económica brutal y necesita dinero, y no lo puede sacar, y las legiones no pueden ser pagadas. Entonces, cuando los generales se alzan con el favor de sus legionarios para ser emperadores. La Legio Cuarta Macedónica fue uno de los cuerpos militares romanos más míticos. A Hispania llegaron en torno al año 20 después de Cristo para luchar contra los cántabros. Pero está documentado que alguno de esos ejércitos pasaba mucho tiempo en un determinado lugar y que por tanto debía de convivir de una u otra manera con la población autóctona. Begoña, en León, este macroejército romano, ¿dónde se asentó? Se asentó en un altozano sobre unas 20 hectáreas más o menos para conquistar todo el área norte peninsular, para poder controlar un territorio que era muy rico en oro. Tenía también sus particularidades, como todos los campamentos. No es un rectángulo completo, los lados están semicirculares. El anfiteatro es el único que conservamos en toda la península ibérica, en toda Hispania, que fue construido por legionarios. ¿Qué ocurría en el campamento, la Legio Sétima Gémina? Hasta hace pocos años se pensaba que solamente habitaban en él militares, es decir, hombres varones adultos. En el año 2007 se localizó un esqueleto de una niña perinatal, pero es muy curioso porque estaba enterrado debajo de una de las casas. Es algo inédito que haya niños dentro de las murallas de un campamento romano, pero también sabemos que existían mujeres. Recordemos en la segunda mitad del siglo III después de Cristo el caso de Marcelo, que era un centurión romano que habitaba por esta zona junto a la puerta de Cumana y vivía con su mujer, Nonia, y sus 12 hijos. Por lo tanto, los principales cargos del ejército tenían sus mujeres dentro de las murallas del campamento. Pero pegado a ellos existían las Cánaba o Canabá en plural, pequeños asentamientos civiles de las poblaciones que seguían a estos legionarios. Artesanos, lo componían comerciantes, lo componían prostitutas. Cuando el centurión daba vía libre, ellos donde acudían eran a las tabernas a gastarse el dinero. Una visita habitual también eran los prostíbulos. Sabemos cómo era la vida en el campamento, pero aquí antes había otros pueblos. ¿Con ellos? Lo que se conoce como proceso de romanización es la imposición, por la fuerza lógicamente, y la conquista de estos pueblos, que poco a poco tienen que cambiar su lengua, adaptarse al latín, tienen que cambiar sus formas de vida, cambiar sus costumbres religiosas, su día a día. Este lugar donde se asentó la Legio Sexta Vitrix y después el campamento de la Legio Sétima Gémina, no estaban aquí asentados los pueblos conocidos como prerromanos, se ubicaban en zonas limítrofes, a unos 10 kilómetros más o menos. Tenían unas características propias muy diferentes a lo que tuvieron que amoldarse una vez producido el proceso de romanización, el proceso de conquista. Allí la mujer tenía una gran fuerza dentro del sistema doméstico. Estaban avanzados en cuanto a sistemas defensivos, a sistemas ofensivos, armamento militar, pero no podían combatir realmente contra las ofensivas romanas. Eran mucho más fuertes, era un ejército completamente armado. Los romanos venían, claro, de conquistar ya años y siglos. Esas relaciones entre los pueblos indígenas o prerromanos y los propios legionarios romanos van intercalándose hasta tal punto de que, aunque un legionario no podía estar casado, como decía la ley romana, sí que se vinculaban una vez que ya recibían la licenciatura con las mujeres prerromanas. Incluso llegaban a formar sus propias familias. Es decir, que ese mito de que por donde pasaba el ejército romano todo quedaba arrasado no era tal. No siempre Roma por norma general arrasaba, aunque no ese mito que se ha creado en torno a un ejército de tales dimensiones. Sí que es cierto que se llegaban también a pactos de hospitalidad para que un pueblo no quedara arrasado. Llegaron a conectarse los romanos con ellos de una forma, aunque sometida, no tan violenta.
Si hasta el siglo I a.C. cualquier ciudadano varón de entre 17 y 60 años era considerado un soldado en potencia, y si después incluso se hacían contratos vinculantes al profesionalizarlo, quiere decir que el concepto de soldado romano cambió, ya que su vida pasó a quedar asociada a la guerra. Entonces, ¿cómo era el soldado romano? ¿Eran luchadores de élite? ¿Cómo era el arquetipo de soldado romano? Lo que se busca en un soldado romano era alguien muy resistente. Era gente que tenía que soportar 30 kilómetros diarios, según llegaba a montar el campamento, y evidentemente tenía que ser alguien preparado físicamente. Lo primero que se buscaba con el entrenamiento, que ellos fueran desarrollando esa resistencia a las marchas, hacer unos movimientos mecánicos para luchar contra todos sus enemigos y sobre todo que fueran útiles al imperio. El soldado romano no es solo un soldado, es alguien que transmite la cultura romana, es alguien que crea ciudades, que construye acueductos, que construye calzadas. No solo alguien que puede matar evidentemente y que lucha por Roma, sino que también transmite el ideal de Roma hacia los pueblos que está conquistando. ¿Roma cómo armaba a sus soldados? En las épocas más iniciales, el armamento iba a cargo de los propios ciudadanos romanos. Una persona se equipaba con sus armas, con su armadura, con su espada, con su escudo y se costeaba su propio equipo. A raíz de la profesionalización del ejército romano, es el propio Estado quien costea, sacando una parte del salario que tiene el legionario romano, esos equipos. Vemos aquí dos tipos de panoplias diferentes. Digamos que la panoplia que va de la época más antigua a la época más moderna. Esto es lo que conocemos como una lorica jamata, una lorica de anillas. Lo que protegía sobre todo es el cuerpo a través del entrelazado. Eran caras. Lo que podían incluso llegar a hacer, si llegaban a tener una lorica sencilla y en un momento determinado encontraban en un campo de batalla una mejor, se solían incluso equipar el legionario romano con algo mejor. Lleva una gladius, el elemento ofensivo principal, un pugio, un puñal y el pilum, que lanzaban. A partir del año más o menos 30-40 después de Cristo empieza a verse la típica armadura que reconocemos más como la del legionario romano, que es la lorica segmentata. Poco a poco se van enfrentando contra otros enemigos y esto supone que de esto se vayan a ir a esto, porque las armas requerían otro tipo de armamento. Incluso vemos aquí una tercera evolución que es manica, que cubría todo el brazo. Cuentan que el romano fue el primer ejército uniformado, pero para muchos su eficacia se debía a su organización. La disciplina y la jerarquización eran casi tan dañinas como las espadas o los escudos. El ejército romano estaba perfectamente organizado y jerarquizado, de tal manera que no era tan importante el número de soldados como el saber qué hacer con todas esas piezas de ajedrez. ¿Cómo se organizaba el ejército romano? Era una máquina absolutamente perfecta. Estamos hablando de que una legión la componía 6.000 personas, 4.800 legionarios divididos en 10 cohortes y a la vez en 6 centurias y tropas auxiliares, alas de caballería, 4 turmas de 120 personas y aparte todo el proceso administrativo. Una legión no era solo el combatiente, necesitaban administrativos, necesitaban cocineros, necesitaban intendentes. Una legión romana necesitaba 16 millones de euros para sostenerse en campaña. No era lo mismo en campaña que no era lo mismo en tiempo de paz. Los numantinos, los cántabros, los celtas y así una larga lista de pueblos que sucumbieron ante el empuje del ejército romano. La historia ha encumbrado a centuriones y soldados, pero también ha impuesto una imagen de mito heroico a aquellos hombres que luchaban lejos de su casa para ganar la ciudadanía o un pedazo de tierra. ¿Mito o realidad? ¿Tuvo el ejército romano también un lado oscuro? ¿Por qué en torno al ejército romano se ha creado un mito tan grande? Quizá porque Roma es su propio mito. El ejército romano es la parte, igual que los gladiadores, más visibles quizá del imperio romano. Estamos hablando de un imperio que se extendió
En la parte de Occidente 1200 años y en la parte de Oriente estamos hablando de que aproximadamente pasaron más de 2000 años. Cuando tú hablas de esas cosas, evidentemente creas un mito. Y lo verdaderamente importante de ese mito es que muchas veces el ejército, igual que los gladiadores, son la parte más visible. Los legionarios crearon muchas veces ciudades, crearon un pozo muy importante para la romanización y que vemos que hay una interacción muy importante con esas otras personas. Y por eso muchas veces eso, que es el día a día, crea también ese mito de decir, estos señores, aunque nos conquistaron, nos trajeron parte de su civilización y parte de su cultura. Y eso también crea unos lazos muy importantes con los sitios. El hombre convertido en mito, una de las más perfectas maquinarias de guerra jamás desarrolladas por el hombre, que consiguió tener a medio mundo a sus pies. El ejército romano no perdió su hegemonía por su desorganización. Desapareció cuando su espíritu de grupo se corrompió en beneficio de la duda, la rivalidad personal y el brillo del dinero. Cayó como un castillo de naipes, pero ahora, casi 2 milenios después, ha vuelto en lugares como León, quizá para recordar la certeza de ese dicho que dice que la unión hace la fuerza.